Bueno, ahora sí, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar de baterías de litio, riesgos, normativas y control de incendio. Buenos días. ¿Cómo están? Este es un espacio que nace de una realidad y queremos pues también estar apoyándolos porque en Cosostenible trabajamos con equipos certificados RETIE, pero pues es clave entender que la certificación no reemplaza una buena instalación. Así que hoy junto a Lenor abordaremos las buenas prácticas, requisitos normativos y recomendaciones claves para lograr que las instalaciones sean seguras, confiables y sobre todo correctamente ejecutadas. Quiero contarles que vamos a tener en el proceso del webinar, vamos a tener dos espacios de preguntas. El primero vamos a abarcar todo el tema de la normativa, luego de esto abrimos el primer espacio de preguntas y luego hacemos ya el proceso de las recomendaciones, finalizando con también el espacio de preguntas. Así que todas las preguntas que tengan, si quieren, las pueden ir dejando a través del chat o pues las anotan en su libreta y en el momento que se abre el espacio de pregunta, las hacemos. Así que nada, pues vamos a dar inicio. El día de hoy nos acompaña Sebastián Castro, ingeniero electricista de Lenor, y Felipe Velandia, quien es el ingeniero electrónico de Ecosostenible. Entonces, pues vamos a iniciar con ellos. Hola, buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Sebastián Castro, yo soy ingeniero electricista de Lenor Colombia, soy el coordinador técnico del área técnica y pues el día de hoy abarcaremos en esta presentación todo lo relacionado al impacto del RETI 2024 en baterías de litio y lo relacionado a la evaluación de la conformidad. Siguiente, por favor. Bueno, como tal, en Lenor Colombia entendemos pues el complejo sistema actual en cuanto al cumplimiento normativo y pues este no debe ser interpretado como un obstáculo burocrático, sino más bien como una herramienta pues de competitividad internacional. En el Lenor Group pues nos posicionamos como un aliado estratégico para nuestros clientes a través de pues, la expansión de nuestra red. Nuestra infraestructura nos permite pues, tener presencia en diferentes lugares a nivel mundial, con presencia desde México hasta lo que es el Cono Sur, y con bases operativas en Europa y China. Nosotros, pues, como tal, permitimos que los productos de nuestros clientes crucen fronteras y con la confianza, claramente, de cumplir con las normativas locales pues, más exigentes. Eh, pues, gracias a esta red, no solamente se permite la reducción en costos operativos, sino también que se acelera drásticamente la entrada de los productos al mercado, eliminando pues, la incertidumbre de las aduanas. Siguiente, por favor. Bueno, como tal, nuestras áreas de especialidad pues abarcan diferentes competencias, todo con el ánimo pues, de garantizar la calidad en cada eslabón. Nosotros ofrecemos como tal una cobertura de 360 grados. No solamente certificamos, sino también contamos con laboratorios de ensayo y calibración propios. Esto pues, nos otorga una autonomía técnica que se traduce también en agilidad para nuestros clientes, inclusive reducción de costos. Eh, Al centralizar la inspección, la metrología y los ensayos, pues bajo un mismo sello, eliminamos pues, la dependencia de terceros y garantizamos pues una trazabilidad absoluta en todo el proceso. Asimismo, pues nuestra sinergia operativa es lo que nos permite ofrecer tiempos de respuesta pues optimizados, fundamentales para el cumplimiento de las nuevas exigencias del reglamento técnico RETIE y también del RETI Lab en Colombia. Siguiente, por favor. Bueno, ya puntualmente abarcando ya el punto que nos atañe, que es el reglamento técnico RETI, entramos de lleno pues en lo que es esta nueva resolución o esta actualización para el año 2024. Esta actualización no solamente es crítica para el fabricante o para el comercializador, en el sector eléctrico colombiano, sino también para los usuarios finales y pues, para los comercializadores. El cambio que presentó pues, el reglamento en esta nueva versión, en su versión vigente, el 2024, no es un cambio menor, porque finalmente lo que implica es una redefinición de las reglas del juego y pues lo que implica ignorar estas modificaciones
sería una falta de seguridad para el usuario final, que finalmente es la razón de ser o el fundamento del reglamento técnico. Y adicional de pues, un riesgo financiero severo, además de sanciones. Un producto que no se ajuste a estas disposiciones, pues será bloqueado en la aduana o enfrentará sanciones legales, administrativas, en este caso por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Y pues lo que hoy haremos será pues desglosar estos escenarios mediante la evaluación de la conformidad técnica y estratégica. Siguiente, por favor. Bueno, para abordar pues de manera sistemática estos puntos, seguiremos una ruta de hoja técnica el día de hoy, en donde primero contextualizaremos qué es el Subsistema Nacional de Calidad, el SICAL, para entender quién es quién pues, en el mundo de la regulación. Luego analizaremos la estructura del RETIE, nos enfocaremos en lo que son las disposiciones generales, los productos objeto del reglamento y los esquemas de certificación. Eh, Finalmente, pues lo que vamos a hacer es profundizar en el caso específico de las baterías de litio y entendiendo como tal de que pues, es un componente vital para la transición energética y ya posteriormente pues un espacio para las inquietudes. Siguiente, por favor. Bueno, el Subsistema Nacional de Calidad, el SICAL, pues hace parte del ecosistema de confianza en Colombia. En este caso es fundamental pues, que se identifiquen los actores, en este caso el ICONTEC, quien normaliza. La ONAC acredita, pues en este caso nosotros como organismo de certificación de producto, ellos son quienes nos acreditan a nosotros, eh, y nos da las competencias. Y el Ministerio de Minas y Energía es quien dicta la reglamentación, en este caso, quien expide los reglamentos técnicos, Red y RETLAB, y pues otros reglamentos técnicos enfocados en el sector. En este caso, el Instituto Nacional de Metrología es quien se encarga de todo lo relacionado a la metrología, y la Superintendencia de Industria y Comercio es como, por así decirlo, quien se encarga de la vigilancia de todos estos procesos. En este caso, nosotros como Lenor somos un organismo privado, nosotros somos, por así decirlo, el guardián, nosotros actuamos pues como un puente indispensable entre la ley del Estado y la realidad operativa de los productos. En este caso, nuestro dictamen de conformidad del producto, si no existe este dictamen, pues simplemente el producto no existe en el mercado legal colombiano. Siguiente, por favor. En cuanto al RETIE, pues vale la pena aclarar que el RETIE no nace de un simple capricho de pronto técnico, sino básicamente lo que busca es proteger objetivos legítimos. Entre estos, pues su prioridad, como mencionaba anteriormente, es la protección de la vida en todas sus formas y asimismo la preservación del medio ambiente. Pero pues hay un punto que vale la pena como experto técnico resaltar, que es la prevención de prácticas que induzcan al error. Esto significa básicamente que la información técnica de los productos debe ser veraz y verificable, que es lo que nosotros hacemos durante nuestras etapas de certificación. Cumplir con el RETI no es solo una obligación legal, es una decisión ética, también de gestión de riesgos reputacionales para las compañías, y porque básicamente un producto conforme es un producto seguro, y es la mejor pues, póliza de seguro para la marca. Siguiente, por favor. Bueno, este apartado es un apartado muy importante porque pues, el RET tiene que ser un reglamento técnico, o su aplicación dependerá mucho de las interpretaciones que pues, de allí se desprenden. Entonces, finalmente, pues, la precisión terminológica es vital en este caso también para evitar sobrecostos. Se debe distinguir claramente también entre los tipos de ensayos. Entonces, el RETI nos da una clasificación para cada uno de estos. Esos ensayos son los ensayos tipo destructivo, no destructivo y de rutina. Básicamente, los ensayos de rutina son obligatorios para cada unidad en la fábrica, mientras que los ensayos tipos, especialmente los destructivos, requieren pues, una mayor planificación en el inventario adicional para pues,
poder realizarse las pruebas en laboratorio. Es importante pues también resaltar que la definición de producto está en consulta pública. El regulador, pues básicamente en este caso el ministerio, lo que busca es cerrarle el paso a quienes intentan de pronto evadir el RETI importando componentes por separado o por así decirlo en kits, que anteriormente o en la versión pasada del reglamento, en su versión 2013, estaban básicamente en un vacío legal. Como tal, los productos, pues, objeto del reglamento, se pueden detallar en lo que es el libro 2. El reglamento se divide en 4 libros. En este caso, pues, el libro 2 es el que nos especifica puntualmente lo relacionado a productos sujetos a certificación bajo el reglamento. Productos, en este caso, en la versión 2024, hay productos que antes estaban, por así decirlo, en una zona gris, regulatoria, como los cuartos de subestación, por ejemplo, paquetizados, o los aerogeneradores de pequeña escala. Ahora, estos ya tienen unas reglas de entrada claras. Eso también es una pues, excelente noticia también para el sector de las energías renovables. La formalización elimina pues, la competencia desleal de equipos, por ejemplo, de baja calidad y asegura que las inversiones en sistemas fotovoltaicos y UPS pues, sean robustas y asimismo pues, también seguras. Si el negocio, por ejemplo, se enfoca en la transición energética, pues el RETI ahora es el marco de referencia obligatorio. Siguiente, por favor. Ya puntualmente atacando lo que son los esquemas de certificación que nos establece el reglamento. Bueno, como mencionaba anteriormente, pues aquí hay varios de los productos que se detallan y que son ahora objeto del reglamento y que anteriormente pues no tenían mayor detalle ni en su partida arancelaria ni se contemplaba tampoco en apartados específicos. Ahorita tanto el RETI como el RETILAB pues ofrecen una mayor precisión en cuanto a los tipos de productos y en cuanto a los requisitos para cada uno de ellos. E inclusive se hace o se cita la normatividad pues, nacional e internacional aplicable para estos productos. Siguiente, por favor. Ahora ya abarcando directamente lo que son los esquemas de certificación que nos propone el reglamento, que nos establece el reglamento tiene sus propios esquemas de certificación. En este caso, pues la pregunta es, por ejemplo, en el caso de certificar un producto, ¿cuál esquema elegir? En este caso, pues la recomendación como experto técnico sería, pues, es una recomendación clara. Si en este caso, si es un fabricante, un importador de alto volumen, y de manera continua, el esquema 5 es el recomendable. Aunque el rigor inicial, pues, de esta certificación va también atado a validar el sistema de gestión de la calidad del fabricante. Y la ventaja también es que pues, ofrece una certificación por 5 años, de acuerdo como lo contempla ahorita ambos reglamentos. Y la ventaja, ¿cuál es? Que pues ofrece una menor también frecuencia en cuanto a los seguimientos. No solamente este esquema se basa en una única oportunidad en la que se valide el cumplimiento de los productos, sino también hay que hacer unos seguimientos periódicos. Estos seguimientos no son anuales para, por ejemplo, todo el tiempo de vigencia del reglamento, del reglamento no, del certificado. Entonces, y a ese mismo, pues también ahí se valida diferentes, o se tienen en cuenta diferentes consideraciones, como el cumplimiento de los ensayos, que son los que mencionaba anteriormente, ensayo tipo, tipo destructivo, rutina. También se hace una validación del etiquetado, la marcación sobre el producto, información disponible al público. El reglamento nos exige que debe estar en español. También se puede, pues, en otro tipo de idiomas, pero eso es como adicional, como mínimo, debe estar en español y se debe garantizar información completa en español. Y pues se debe disponer de las muestras para los ensayos o en este caso se puede también optar para los casos de otorgamiento en determinadas situaciones la validación de ensayos ya emitidos previamente bajo laboratorios acreditados. En el caso del esquema 4, el esquema 4 tiene pues una similitud en cuanto al esquema 5, es que ambos son esquemas de vigencia, pero finalmente el esquema 4 no nos exige un sistema de gestión de calidad, sino básicamente lo que nos exige es una auditoría para el sistema de producción únicamente. Entonces, es como una validación de fábrica
un poco menos robusta. Entonces, en caso de que de pronto, ya en la práctica, un fabricante, un comercializador, un importador, no cuente con un sistema de gestión de calidad del fabricante, se puede optar por una auditoría en el sistema de fabricación únicamente o en su sistema de producción para el fabricante. Y este tiene como característica tener una vigencia de 2 años. Eh, Perfecto. Ahora, la validación del sistema de gestión y auditorías. Antes, por favor. Un anterior, por favor. También, como mencionaba anteriormente, pues para el esquema 5 es la validación del certificado ISO 9001, pero pues hay que tener mucho cuidado también con esto, porque es donde de pronto algunos de los procesos más pueden llegar a presentar inconvenientes. El certificado en este caso debe provenir de un organismo acreditado bajo los acuerdos ARM, IAF o IAAC, que son los que vemos pues a la derecha. El error más común es que, por ejemplo, se presente en la descripción o en el detalle del alcance del certificado, solamente se mencione el término diseño o comercialización de determinado producto. Si el alcance no especifica fabricación de manera puntual, pues, y no se identifica de manera exacta el lugar de la planta, pues el proceso básicamente será rechazado y en este caso habría que optar o validar si se puede optar por la posibilidad de un esquema 4 realizando la auditoría en fábrica. Entonces, en Lenor lo que hacemos nosotros es validar pues estos documentos de manera rigurosa porque pues todo esto también influirá pues en la calidad del producto, del proceso y de que claramente el importador, el comercializador o el fabricante nacional no tenga ningún inconveniente pues en la distribución de sus equipos. Siguiente, por favor. Ya ahora, atacando puntualmente lo que son los ensayos aplicables a las baterías de litio en el reglamento técnico, la resolución 40150 de 2024. En este caso, en el libro 2, como mencionaba anteriormente, que es donde se especifica todo lo que son productos objeto del RETI, en el artículo 233 y el artículo 2331 y 2332, aquí lo que se abarca son los requisitos de producto y ensayos mínimos requeridos. Entonces, los ensayos pues contemplados en este caso son los ensayos de eficiencia, donde pues el referente normativo es la IS 61427, que es una normativa internacional. También está pues el ensayo de capacidad, en este caso acorde a la norma de fabricación, que para el caso de baterías de litio, en la IS 61427 y la IS 61960. También pues se contempla el ensayo de resistencia mecánica, bajo la 619 y de cortocircuito también bajo esta misma norma. En este caso, como mencioné anteriormente, pues en el 2332 es donde se especifica todo lo aplicable a ensayos para ese tipo de productos. En este caso, el estándar de eficiencia energética, pues es ahora una barrera totalmente inamovible. El 90% en este caso el 90% para electrolitos confinados, es decir, litio, frente a un 75%, por ejemplo, por ciento para las de plomo. ¿Esto por qué resulta siendo vital? Pues porque finalmente lo que asegura es que pues, en los sistemas fotovoltaicos, por ejemplo, o los demás tipos de instalaciones, sean sostenibles y pues no se permitirán, por ejemplo, en el caso de acumuladores de bajo rendimiento, que pues al usuario que también impliquen un riesgo para el sistema o para la red. Eh, Además, pues los ensayos de seguridad mecánica y cortocircuito bajo la IS 62619, que es la que mencionaba previamente, esos son obligatorios. Estos no son opcionales. Entonces, son básicamente la garantía de que la batería pues, no se convertirá en un riesgo de incendio pues, en el hogar o en la industria. Como mencionaba, estos ensayos son ensayos mínimos. Se le pueden aplicar en función de la norma, inclusive, y las características de fabricación del producto, pues más ensayos, pero como mínimo se van a ejecutar los que nos exige el reglamento. En este caso tenemos un ejemplo a la derecha en relación a, por ejemplo, lo que es una marcación sobre el tipo de producto y el tipo de descripción, que es lo que se hace generalmente, aunque en este caso es inglés. Como mencionaba anteriormente, el reglamento exige para toda nuestra,
para toda la certificación de productos, tanto RETI como RETILAB, que sea pues marcación en español. En este caso, como les mencionaba también, pues el rotulado básicamente es como el contrato de seguridad con el usuario. Básicamente porque pues aquí se puede determinar técnicamente de manera pues detallada cuáles son las características de cada uno de los productos. En este caso, si el rotulado no cumple, por ejemplo, con un ensayo específico que también se ejecuta, que es el que aparece de últimas en la lista, que es el ensayo de imborrabilidad bajo la IS 60950 o de permanencia bajo la UL 969, pues básicamente el producto no pasa la inspección. En este caso es un punto de fallo frecuente en las inspecciones también. También es importante tener en cuenta el grado IP. Para aplicaciones, por ejemplo, solares, el IP 55 como mínimo es crítico. Asimismo, pues también va en función de lo que declara el fabricante. Si la etiqueta, por ejemplo, no es clara o falta algún dato también, como la corriente de carga máxima, por ejemplo, pues el producto será rechazado en el puerto. En Lenor nosotros básicamente lo que usamos es, o aquí, por ejemplo, a manera de ejemplo, una guía para pues poder clasificar que este cumplimiento pues se genere. Entonces, básicamente, en términos generales, nosotros lo que buscamos garantizar para que el cliente no tenga ningún inconveniente, ni en la importación, ni en la comercialización, ni distribución del producto, es que la información que se detalla en lo que es empaque, rótulo y ficha técnica o inclusive manual de usuario corresponda con lo que se valida en los ensayos. Es decir, básicamente, y bajo obviamente claramente lo que exige el reglamento y la normativa aplicable. Entonces, lo que se busca finalmente un proceso de certificación es que todos estos puntos confluyan y básicamente no se contraigan, sino es básicamente garantizar de que cada una de las características que el fabricante dice que su producto cumple, pues que efectivamente se declare eso al cliente y garantizar de que pues se cumpla. Esto mediante ensayos. Una vez pues hecho toda esta validación y esta eh, validación técnica muy rigurosa, es donde se expide un certificado de conformidad de producto. Y siguiente, por favor. Como mencionaba anteriormente, pues nosotros tenemos presencia pues en varios países a nivel global, especialmente lo que es la región Caribe y Latinoamérica. Entonces, estos serían pues los datos de contacto. Igualmente, pues nosotros hay procesos que pueden iniciar en el caso de Colombia y pues pueden tener apoyo, por ejemplo, en nuestra caja matriz que es Lenor Argentina o inclusive en México. Entonces, no cada uno, aunque sí bien tiene cada una autonomía, somos una red internacional que pues básicamente resulta en muchos casos ayudando clientes cuando tienen procesos o productos que pues tienen las mismas necesidades en diferentes países a nivel global. Siguiente, por favor. Bueno, listo. En este momento ya quisiéramos saber si de pronto tienen alguna pregunta. Para la dinámica de las preguntas, lo que vamos a hacer es levantar la manito y pues vamos dando paso a la palabra a las personas que tengan cualquier duda o inquietud frente a lo que acabamos de hablar desde la normativa. Bueno, si no hay ninguna pregunta, ninguna inquietud, pues ya avanzaríamos con las recomendaciones. Aló, aló, sí. Hola, Carlos. Buenos días, sí, señorita, muchas gracias. No, Bueno, el amigo dice que si no tiene la UL 169 hay una no conformidad, ¿sí? Pero también hablaba de la IS, pero no tomé el punto. Sí, 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 por me favor. escucharon. Sí, señor. A la que hace referencia es a al ensayo de permanencia, ¿sí? Bajo la UL 969. ¿Podrías devolverte, por favor? Mariana, creo que es la presentación de imborrabilidad. O sea, en cuanto a ensayos. ¿Ustedes nos Sí. envían esa presentación? No, ¿verdad? Es confidencial. sí, sí, esta presentación se las vamos a compartir. De igual, este contenido también lo vamos a publicar en YouTube.
En este caso, para el ensayo, por ejemplo, de permanencia del rotulado, pues la norma propuesta en este caso es la UL 969 para el reglamento, pero pues este requisito también se valía mediante pues la IS 60950 o inclusive bajo la misma norma de fabricación del producto. Muchas normas, no solamente para este producto, sino para otros, también contemplan este ensayo. Sí, es que me inquieta porque acá en Barranquilla, en la costa Caribe, hay muchas personas que están, o sea, voy a hacer el mantenimiento, pero encuentro que son, para no decirle que son baterías de litio, de ion litio o ion ferrofosfato, no tienen nada, o sea, no tienen ni etiquetado ni nada, pero está funcionando eso, cosa que es preocupante, ¿no? Claramente, porque esta información, como te mencioné inicialmente, se valida durante el proceso de certificación y se debe, asimismo, pues en aduanas, una vez se vaya a importar el producto, ellos lo que hacen es garantizar de que efectivamente pues el certificado expedido corresponda al número de identificación o de referencia que tenga cada uno de los productos y asimismo pues que la información que esté declarada o que tenga la marcación, por ejemplo, sea pues la requerida por el reglamento y que coincida con la que se certificó. Entonces, el reglamento precisamente por eso establece este requisito, porque pues es una información mínima que debe estar pues al usuario y en este caso a quien opere el equipo, porque pues por ejemplo si quien opera el equipo no conoce digamos las características técnicas, el manual o diagramas por ejemplo del equipo, pues fácilmente puede incurrir en una mala práctica, en un error, en un descuido. Y pues básicamente eso iría en contravía del fundamento del reglamento que es la protección de la vida. Ok, muchas gracias. Perfecto. Buenos días. Por acá tenemos otra pregunta de Ricardo. Ricardo, bienvenido. Cuéntanos cuál es tu inquietud. Buenos días. Pues exactamente son dos puntos. El primero es si se puede certificar desde China antes de iniciar proceso de importación cualquier producto ya conformado en baterías. Y en el caso de ser componentes, o sea, celda, BMS, también se puede hacer o eso se debe ya realizar aquí cuando están acá en Colombia, ¿sí? Sí, señor. En este caso, por ejemplo, en los procesos de certificación que nosotros adelantamos, el reglamento no nos exige directamente que para el caso, por ejemplo, de otorgamiento, un esquema 5, que es el que mencionaba en la presentación, no exige que los ensayos por obligación deban ejecutarse en Colombia. De hecho, pues es lo ideal, pero finalmente lo que sí nos establece el reglamento en los casos de otorgamiento para los procesos de certificación es que sean ejecutados, por ejemplo, los ensayos bajo un laboratorio acreditado, bajo las organizaciones que mencioné previamente, que son la IAF y la IAAC. En este caso, si se encuentran cubiertos, o en este caso acreditados y certificados laboratorios también bajo, pues, algunas de estas, esos ensayos son válidos internacionalmente. Entonces, uno, que tenga la acreditación bajo un organismo, pues, acreditado. Dos, de que, pues, sean bajo la normativa aplicable a ese tipo de producto en la versión vigente. ¿Qué te digo yo? Por ejemplo, la versión anterior a determinada norma pudo haber sido la 2020 y la 2024, la más reciente, pero pues en su método de ensayo puede haber habido un cambio sustancial de una u otra, entonces los ensayos ejecutados bajo la versión 2020 ya no serían válidos, tocaría bajo la versión 2024. Entonces hay que tener presente eso, que sea bajo la norma y la versión vigente de la norma, y el reglamento también nos exige que sean con fecha de anterioridad no superior a un año. Entonces, ¿qué digo yo? Si, por ejemplo, tú decías adelantar un proceso de certificación ahorita con ensayos emitidos en China, estos ensayos no pueden tener fecha superior a un año al momento en que se inicia o se formalice como tal el proceso de certificación, en este caso con Lenor. Eso sería. Y en cuanto, por ejemplo, a evidencias de marcación, que es la que mencionaba también yo previamente, por ejemplo, marcación sobre el producto, empaque y ficha técnica y manual de usuario, toda esa información pues ya corresponde al caso del importador o el responsable de adelantar el proceso de certificación, facilitarnos esa información. Nosotros pues a través de nuestros expertos técnicos validamos esa información, retroalimentamos y mencionamos, por ejemplo, qué puntos hacen falta, qué puntos están por corregir, y pues qué información sería, digamos, la restante, o si todo está conforme, y en función de eso se avanzaría con el proceso. Entonces, inclusive,
algunos procesos puede que se validen hasta con artes. Es decir, tú puedes indicar, por ejemplo, que la marcación sobre el producto se encuentra en desarrollo, es decir, la impresión que te digo yo de la placa. Entonces, por el momento nos envías un arte de cómo sería esa placa con la información mínima requerida. Entonces, ese detalle, como se comparta, debe ser exactamente igual a cómo va a estar en la marcación sobre el producto. Y eso nosotros lo validaríamos en actividades posteriores. Es decir, una vez ya la marcación, o en este caso, la marcación sobre el producto esté, o dos, en las vigilancias, porque como te mencionaba en los esquemas de vigencia, que son esquema 4 y esquema 5, hay vigilancias contempladas en cierta periodicidad, y ahí nosotros lo que hacemos es garantizar que efectivamente esas características que se validaron durante el otorgamiento se sigan manteniendo. Eso sí, no se aplicaría la totalidad de los ensayos, sino unos cuantos ensayos. ¿Qué te digo yo? Puede ser a lo sumo el 50%, puede ser el 30% de los ensayos, porque el reglamento no nos establece una cantidad mínima o máxima. Pero pues lo ideal es que sí queden distribuidos en esos dos seguimientos que tendría, por ejemplo, en el caso de esquema 5. Y en el caso de los componentes, como te decía yo, en el caso de las celdas, BMS, platinas, componentes de cobre, que hacen que es la composición de una batería. En este eh, caso, ahora hay que validar puntualmente si todas esas componentes o cuáles de esas componentes están sujetas a certificación. El libro 2 en el reglamento nos establece, de hecho, hasta por partida arancelaria y por descripción, cuáles son los productos que están sujetos a certificación. Entonces, uno de eso habría que identificar si el producto realmente pues requiere certificación o no. Y en ese caso también se podría desde China de la misma forma, como pues te mencioné previamente, con ensayos ya ejecutados allá con un laboratorio acreditado bajo la norma aplicable en la versión más reciente. Y, y eso sería básicamente, eso si se desea importar, si en este caso el comercializador o el fabricante más bien desea importar eso para terminar de ensamblar el producto acá, entonces ahí hay dos condiciones importantes o dos características importantes que vale la pena detallar, dos escenarios. Uno, que por ejemplo el fabricante puede ser un fabricante que quiere importar ciertos productos así para su ensamble, habría que mirar si esos productos requieren certificación. Si sí, habría que certificar los que requieran para que los pueda ingresar. Uno de esos. Y dos, una vez ensamblado el producto final, habría que generar una nueva certificación para ese producto final ensamblado, si es que también está sujeto al reglamento, porque el reglamento no solamente aplica para importadores o para fabricantes del exterior, sino también para fabricantes nacionales. Ese sería como el primer escenario. El segundo escenario, que también podría suceder, esto varía en función de las características de los productos, entonces eso habría que validarlo muy puntualmente. El otro escenario sería que, por ejemplo, el fabricante desee importar esos productos, pero presente una declaración de excepción eh, ante la BUCE. La BUCE es la ventanilla única de comercio exterior que contempla el reglamento, donde él básicamente declare que esos productos no van a ser para comercialización directa, sino para fabricación, y que el producto final fabricado va a ser pues objeto del reglamento y que pues acudirá a un organismo de certificación acreditado, en este caso como Lenor, para pues adelantar esta certificación. Puede ser ese segundo escenario. ¿El riesgo cuál es? Que una vez el producto esté en aduanas, la BUS le diga que el producto no puede ingresar porque sí o sí, a pesar de que sea para fabricación, requiere certificación. Entonces, ese sería como el riesgo. Entonces, ese sería como esos dos escenarios que te presentaría. Pero de manera muy puntual, si quisieras adelantar certificación para productos desde el exterior, inclusive para los productos que me mencionas, también se puede. ok, gracias. Perfecto. Muchas gracias, Sebastián. También tenemos alguna duda más, porque es en caso de que no, pues avanzamos con las recomendaciones. Bueno, creo que no. Entonces vamos con Felipe. Felipe, bienvenido. Vamos a darle paso a las recomendaciones.
Hola, muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Nuevamente bienvenidos a todos. Como saben, pues bueno, mucho gusto. Me presento para los que me conocen. Soy Felipe Velandia, uno de los coordinadores del área técnica. Y para los que no, pues me presento. Soy ingeniero electrónico, uno de los ingenieros coordinadores de la parte técnica en compañía de Camilo Alfonso, que yo sé que muchos de ustedes lo conocen igualmente. En este caso, muchas gracias igualmente, Sebastián, por tu gran aporte, tu gran explicación hacia todos nosotros en el tema normativa. Como bien lo decías, el tema del producto, en el tema específicamente lo que nos abarca hoy y pues en general de los 33 productos nuevos que hay en el RETIE, bajo la nueva resolución, pues específicamente en baterías, todos nuestros productos actualmente en Ecosostenible cuentan con RETIE, principalmente y de la mano de nuestro ente certificador Lenor Group, ¿sí? Actualmente, y el tema principal que nos ahonda en este webinar es el tema de baterías, ¿sí? Por ende, yo les voy a explicar un tema de las consideraciones generales que debe haber en la instalación. Sin embargo, y hago el inciso, que el tema de instalación, en cuanto se menciona medidas, protecciones, el uso y todo referente a lo mismo, debe ser y está declarado en el libro número 3 del RETIE, de la nueva resolución 4017 del 2024. Recordemos que esta resolución recordemos que esta resolución, pese a que fue publicada el 2 de abril del 2024, pues entró en vigencia el pasado 1 de enero del 2026, mientras bueno, una serie de requerimientos se cumplían. Actualmente las consideraciones generales que les voy a mencionar pues deben ser constatadas y deben tenerse en cuenta al momento de ustedes realizar cualquier instalación. Y de igual manera, pues al momento de certificar, y no solo de certificar una instalación, sino también más que todo por lo mismo que nos decía eh, Sebastián, era el tema de pues, todo lo relacionado al cuidado del medio ambiente, de la infraestructura, de la vida humana y pues obviamente de los cuidados que se deben tener en todo sentido. ¿Listo? Entonces, como consideraciones generales, lo recomendable y lo que sí o sí debe hacerse siempre es que sea un personal calificado, certificado y obviamente con experiencia, que pues haya hecho este tipo de instalaciones eléctricas y todas sus seguridades operativas. Como segundo punto, verificar que todos los equipos sí o sí cuenten con la certificación vigente RETI. Como les indico, ya entró en vigor, aunque ningún producto puede entrar al país sin tener certificación RETI. Háblese de todo lo que nos compete en este caso hoy en día en sistemas solares, háblese de inversores, háblese de baterías, de paneles solares que ya la tenían, protecciones igualmente que ya las tenían, ¿sí? Controladores de carga, ¿sí? Y baterías, entiéndase cualquier tipo de batería, cualquier sistema de acumulación, entiéndase gel, ácido plomo, entiéndase litio ferrofosfato. Actualmente, igualmente, se debe garantizar una correcta coordinación de protecciones eléctricas, ¿sí? Entonces, siempre debe haber el tema de las protecciones termomagnéticas, de voltaje contra sobretensiones. Entonces, el cálculo de estas protecciones siempre debe hacerse de la manera ideal conforme al dimensionamiento de cada sistema. La capacidad de la batería, el del inversor, los paneles, etc., etc., etc. Igualmente, un sistema de puesta a tierra adecuado. El sistema de puesta a tierra básicamente lo que nos va a asegurar es contra rayos o contra descargas atmosféricas, que todo este voltaje pues no se vaya hacia nuestros equipos, sino que sea idealmente aterrizado hacia la tierra, pues protegiendo uno los equipos y dos, pues toda la instalación y la vida humana que esté implícita. En cuanto a las distancias, como reitero, esto está especificado a mayor detalle en el libro 3, las consideraciones de distancia que debe haber entre equipos, entre la distancia entre el operario y el equipo, en las distancias que debe haber o en el cuarto donde debe estar idealizado. Recordemos que estos tipos de equipos no pueden estar, digamos que instalados en un lugar donde esté transitando las personas. Bueno, con ustedes, ¿qué pasó? No había muy cerca.
como les mencionaba, la instalación de todo este tipo de productos, no solo de baterías, sino en general de cualquier producto eléctrico, debe hacerse en un cuadro, en una habitación eléctrica previamente nombrada, etiquetada, nomenclaturizada. ¿Listo? Y de la igual manera, todos estos tipos de equipos deben hacerse en lugares ventilados. Recordemos que acá en Colombia pues manejamos diferentes temperaturas dependiendo de la zona. La costa, de Bogotá, Cali, más hacia el sur, por Putumayo, por diferentes zonas, entonces la temperatura puede variar. Lo que se debe verificar y lo recomendable es siempre en lugares ventilados, evitando que se encierre mucho el calor y es posible poner algún tipo de ventilador o sistema de extracción para que esté circulando el aire constantemente. Y de la misma manera, pues verificar muy puntualmente siempre la protección IP de los equipos, en este caso las baterías, realmente hacia qué tipo de ambientes está diseñado, si es interiores, exteriores, el tema de que si les puede o no dar la radiación directa, lo mejor y lo puntualmente es que nunca le dé los rayos del sol directamente, tema de la humedad y el agua igualmente tenerla controlada y tema de el ambiente. ¿Sí? Recordemos que estas baterías lo mejor es ponerla en un sistema ya sea sobre una base, dependiendo del tipo de baterías, digamos es tipo rack en una estantería tipo rack para estivarlas encima, si son tipo wall o las wall mounted, que sean en la pared o esas ya vienen digamos que de manera vertical, ya vienen como paradas por decirlo así, o las monoblock, lo ideal también es ponerlo sobre una plataforma. Recordemos que pues todas estas consideraciones que les estoy dando y todo el tema de las medidas de seguridad, no solo lo menciona en la correcta instalación del libro 3, sino también en los manuales de producto de cada batería, ¿sí? Cada batería pues menciona sus distancias, su calibre, el torque con el que ustedes deben apretar el conductor con el tornillo a la batería y del mismo modo pues hacia donde llegue, sea el inversor o sea la protección. Un segundo. Listo. Ya como tal, en las recomendaciones, puntualmente de nuestras baterías, voy a hablar puntualmente de los tipos de baterías. En este caso, las baterías monoblock, las que todos conocen que son físicamente similares a las baterías de gel. Recordemos que todas las baterías de litio ferrofosfato, LiFePO4, deben contar y vienen directamente desde China directamente con un BMS. Recordemos que el BMS es el sistema de monitoreo de baterías, lo que preguntaba uno de ustedes, que sí, digamos que se podía certificar desde China o si se podía certificar directamente acá. Como tal, el componente BMS no está implícito o nombrado tal cual en el RETI, en el libro 2 de producto. Sin embargo, pues sí es un componente que sigue siendo como un sistema de monitoreo, como una protección a las baterías, ¿sí? Que controla pues básicamente esto. Esto como tal, estas baterías, todas las baterías cuentan con esto, sea monoblock, sea rack, sea tipo modular, todas deben contar porque al fin y al cabo es como el controlador que regula las celdas, está verificando en qué voltaje está cada celda, qué amperaje le está llegando a cada celda y qué corriente máxima tiene permitida en descarga y en carga. Principalmente en las baterías modulares, recordemos que nosotros manejamos de 12.8 de 100 y 200 amperios, 12.8 voltios a 100 y 200 amperios, y en 25.6 a 100, 150 y 200 amperios. Lo recomendable, y está implícito igualmente en la ficha técnica, es que para las baterías lo recomendable es o hacer series o hacer paralelos, pero no hacer mixto, o sea, no hacer serie paralela. ¿Por qué? Porque el BMS que tienen estas baterías están implícitos para manejar a ese voltaje. Si ustedes quieren hacer 2 de 25.6 para formar 51.2, lo recomendable es ya utilizar una batería directamente de 51.2 voltios y no seriar dos baterías de 25.6 porque el BMS no está diseñado para esta aplicación. ¿Listo? Igualmente es importante siempre asegurar los bornes, la conexión, su sistema, su respectiva protección entre baterías e inversor o baterías y controlador, dependiendo del sistema, y pues su respectivo ajuste de torque para que no vaya a quedar como coloquialmente se dice flojo el cable y se vaya a generar un punto caliente y pues esto genere pérdidas de eficiencia, sobrecalentamiento en el borne y pues digamos que daño en el BMS o en la batería o en su defecto hacia donde llegue en el inversor. ¿Listo? Pasando puntualmente
Ahora, los bancos de baterías ya más de 51.2, un poco más grandes, digamos que en el caso en específico este diagrama, que es de baterías de la marca SRNE, que muy bien saben que también la comercializamos, es que para los sistemas que sean de un consumo menor a 5 kilovatios, digamos unos 3 kilovatios o 4 kilovatios, que ustedes digan, no, yo tengo este consumo, pero yo necesito poner muchas baterías porque aunque pese que mi consumo es bajo, yo necesito tener un consumo por varias horas. Entonces necesito paralelar varias baterías. Recordemos que en las de SRNE y Greenpoint son hasta 16 baterías. Entonces, ¿cuál es el truco acá? Si el consumo es menor a 5 kilovatios por hora, ustedes pueden paralelar estas baterías con el cable paralelo que traen las baterías. ¿Sí? O sea, raqueándolas, como se ve en la imagen de esta parte derecha, que es poniendo una encima de la otra, ¿sí? Con el cable paralelo. ¿Qué sucede acá? Hay, digamos que muchas consideraciones, y esto también está implícito en el manual, que sí o sí cuando ustedes van a comunicar el inversor con las baterías, se debe hacer por el puerto RC485 CAN Inverter que aparece en la batería de acá. Muchas personas suelen colocarlo acá en batería in o en batería out, pero esto en específico es cuando se van a paralelar las baterías. Entonces, del inversor a la batería maestra es acá en RS485 CAN. Y cuando ya se van a paralelar más, una disculpa. Y cuando se va a paralelar, digamos de la segunda a la tercera, ya se van colocando por el puerto batería in, batería out. Recuerden que todo esto está nombrado y puntualmente en el manual de las baterías. ¿Listo? Entonces, recuerden que les dije, para inferior a 5 kilovatios el consumo se puede paralelar con los cables propios de la batería. Sin embargo, cuando ya el consumo excede y es superior a 5 kilovatios, ya es necesario implementar lo que se conoce como un bus bar o lo que se conocen como un barraje o un cuadro de conexión, un cuadro eléctrico. Básicamente es llegar a un cuadro, a un barraje, todos los cables positivos y todos los cables negativos para hacer el paralelo en el bus bar, porque realmente este bus bar, el que tiene literalmente la lámina, la plaqueta, para soportar la corriente superior a 5 kilovatios. Desde que las baterías se pueden paralelar, sí o sí ya debe llegar acá por la corriente que van a llevar, ya sea en carga o en descarga. Igualmente es necesario comunicarla, recordemos el inversor directamente al puerto de RC485 CAN y ya entre baterías, entre batería in, batería out. ¿Listo? Tanto baterías SRNE como baterías Greenpoint, recordemos que son hasta 16 veces en paralelares. Esto se hace principalmente porque al momento de conectarlas, y una recomendación, siempre que utilicen las baterías, hagan que las baterías siempre tengan el mismo conductor de la misma distancia, de la misma longitud, ¿listo? Para que no haya pérdidas en impedancia en las corrientes y no haya haber diferencias sustanciales en la conexión, ¿listo? Ahora principalmente les voy a hablar por último de las recomendaciones, que es la profundidad de descarga versus los ciclos de vida y el C-rate o la capacidad, que hemos evidenciado que en algunas ocasiones hay una pequeña confusión, entonces se las explico acá brevemente. Entonces, ¿qué es el C-rate? El C-rate es la capacidad de carga o descarga de una batería, ¿sí? ¿Cómo se indica esto? La C puede ir el número antes o después, dependiendo del fabricante, como lo coloquen. Principalmente es antes. Y les muestro la tabla de su relación en la parte derecha. Entonces, ¿qué significa esto? Entonces, una batería de carga de un C significa que la batería tarda 1 hora en cargarse o descargarse completamente a una corriente determinada. Entonces, hagan de cuenta que ustedes tienen una batería de 100 amperios. ¿Sí? La batería le dice que es C 0.12, ¿sí? 0.12. Acá nos dice que 0.12 es 5 horas. Entonces, quiere decir que esa batería de 100 amperios en 5 horas, dividida en 5 horas, es máximo 20 amperios por hora que ustedes le pueden sacar a esa batería, ya sea en descarga o en carga. ¿Sí? Entonces es muy importante revisar siempre las fichas técnicas, la capacidad del C-rate. ¿Cuánto es ese C? O sea, listo, pese a que me dice que bueno, que son
4.000 ciclos al 80% de descarga. Ah, bueno, pero ¿a qué descarga? ¿Cuánto yo máximo le puedo sacar por hora? ¿Sí? Entonces, este C rate es realmente lo que nos dice cuánto realmente yo puedo sacarle por hora y viene realizado bajo esta relación. ¿Listo? Entonces, esa es la capacidad de carga y de descarga de una batería. Ahora, ¿qué es el DOD? La profundidad de descarga. Ustedes muchas veces lo van a ver así en sus siglas en inglés. DOD significa Depth of Discharge, que en español es profundidad de descarga. Eso es a cuánto máximo me dice el fabricante que es recomendado yo poder descargar esas baterías y cuántos ciclos yo voy a tener referente a eso. ¿Sí? Entonces, si mi batería es de 100 amperios, ¿sí? Quiere decir que yo tengo un 100% de capacidad de descarga. ¿Qué quiere decir eso? Que los fabricantes, muchos fabricantes dicen 70, otros dicen 80, otros dicen incluso 90. Quiere decir que los estándares y las pruebas que se hicieron bajo los estándares que nos mencionaba Sebastián anteriormente, que eran las pruebas de eficiencia, las pruebas de capacidad y demás, son específicamente a qué capacidad deben tener esas baterías en su descarga. Entonces, muchos fabricantes dicen el 80% de descarga. Y yo, si usted siempre me asegura una descarga no superior al 80%, o sea, no sacarme más de 80 amperios a la batería, yo le aseguro a usted 6.000 ciclos. ¿Sí? Esos 6.000 ciclos, recordemos que un ciclo es una carga y una descarga, y pues ya va a depender de la manera en que usted cargue y descargue su batería. Si usted hace un ciclo por día, pues haga la cuenta de 6.000 dividido a 365 días, a ver cuántos años le dura esa batería. ¿Sí? Pero si usted le hace 2 o más ciclos al día, pues obviamente se va a ver reflejado. De igual manera, es una relación exponencial. Si digamos ustedes hacen menos ciclos, digamos no un 80, sino un 50%, pues los ciclos se van a ver aumentados. ¿Sí? De la misma manera, si ustedes siempre la descargan al 100%, ya no va a ser 6.000 ciclos, sino va a ser menos ciclos. ¿Listo? Entonces, básicamente esa es la relación para que ustedes lo tengan muy en claro. Tanto para las baterías de SRNE como Greenpoint nos dan 6.000 ciclos al 80% a 0.5C. Eso quiere decir en 2 horas. O sea, quiere decir que una batería de 100 amperios yo la puedo descargar o cargar en 2 horas, acá le digamos que 50 amperios por hora, y yo la puedo descargar divinamente. Que si la descargo al 100 se va a dañar, no, solamente que se van a ver implícitos son el tema de los ciclos. Lo recomendable es sacarle, digamos que 40 y 40 en 2 horas, serían 80, y eso me aseguraría 6.000 ciclos, que eso es aproximadamente más de 10 años, si se hace un ciclo por día, claro está. Eso sería básicamente la recomendación en los mismos que les digo, el tema de la carga, de la descarga, muy recomendable el tema de la instalación, pese a que yo sé que puntualmente, bueno, yo sé no, sabemos que puntualmente los sistemas que son principalmente off-grid o algunos híbridos, no es obligatorio o no muchos casos se debe sí o sí como legalizar, como llevar a que un certificador RETI evalúe la instalación. Muchas de las veces no está como inmerso o dicho que tiene que tener ciertas distancias, con tales protecciones, que muestren sus diagramas unifilares y demás, pero sí o sí, por seguridad, por las instalaciones, por la vida humana de nuestros clientes, el cliente final, sí o sí debemos asegurar que el sistema y las protecciones y todo referente a la instalación esté de manera idónea. Uno, pues para tener todas estas consideraciones, pues de cara a cualquier eventualidad, ¿sí? Recordemos que seguimos manejando con una batería es un sistema de acumulación de energía que ante cualquier corto, inversión de polaridad o mala instalación, pues puede ocasionar, digamos que estragos, ¿sí? Digamos que Dios no lo quiera, algún tipo de eventualidad, ya sea en la infraestructura o en la vivienda con las personas, ¿listo? Entonces, esto sería de mi parte, no sé si de pronto ya tienen alguna otra duda de lo que acabo de mencionar, si quieren hacemos una ronda de preguntas, ya sea de mi parte o de la parte de Sebastián para contestarlas y esa sería la sesión del día de hoy. Entonces, quedo muy atento, si quieren por favor levantan la mano y les vamos contestando. Listo, ingeniero Carlos Torres, cuéntame. Tengo varias preguntas, pero voy a resumir en la primera. No recuerdo si hablaste de descarga y carga lenta y rápida. No recuerdo si hablaste ahí.
Lo segundo es, creo que la dejé, pero para la persona anterior acerca de, creo que le pregunté del etiquetado que venía manejando y ahora ya me recuerdo la otra pregunta. Me Ok, perdoné. si quieres vamos contestando. Estoy contestando la primera y si acaso, ya sea yo o en conjunto con Sebastián, contestamos la segunda. La primera, carga rápido o carga lenta. Recordemos que las baterías de litio, por lo general, las de 51.2, cuentan con su sistema de BMS. El BMS, aparte de balancear la celda, recordemos que es un tema de comunicación con el inversor. Al generar esta comunicación, lo hace de manera inteligente. ¿Qué es esto de manera inteligente? Controla reguladamente si necesita mucho amperaje, mucha carga en un momento, o si necesita poco amperaje en cierto momento, ya sea en carga o en descarga. Entonces me refiero, recordemos que, como mencionaba acá, nuestras baterías, nuestras baterías dice que son 0.5C, ¿sí? Al ser, perdón, ahora sí, al ser 0.5C, recordemos que son 2 horas. Eso quiere decir que el BMS está máximo permitido por control y por seguridad de las celdas y de la batería y como viene diseñado el BMS, de sacar máximo, digamos que el 50% de la batería. Si es de 100 amperios, máximo 50 amperios. Entonces, si en un momento yo tengo una batería de 5 kilovatios, que es una batería 51.2, 100 amperios, y yo tengo una carga y el inversor está conectado, el inversor le va a pedir a la batería. El inversor le va a pedir a la batería ese consumo. Haz de cuenta que es un consumo de 2 kilovatios. Entonces el inversor va a decir, batería, necesito 2 kilovatios. ¿Usted me los puede dar? El BMS va a decir, sí, no es más del 50%. Y le manda los 2 kilovatios para suplir la carga. Eso en descarga. ¿Sí? Ahora, si es mayor, pues el BMS le va a decir, no, no le puedo entregar más de 2.5 kilovatios por hora. Hay un pico de arranque, obviamente, claro está, pero digamos que constante no. Y lo mismo en la carga de la batería. Entonces la batería va a decir, no, necesito tanta carga, necesito 30 amperios, 20 amperios, 10 amperios. Entonces el BMS en conjunto con la comunicación que tenga con el inversor, lo va a hacer de manera regulada, ya sea lo que se conoce, lo que su merced menciona como carga rápida o carga lenta. ¿Sí? O sea, eso lo hace, se puede de varias maneras. Realmente el inversor se puede configurar de varias maneras, pero principalmente lo hace por comunicación de manera inteligente. Y la segunda pregunta, que es el tema del etiquetado, no sé específicamente a qué te mencionas, pero... No, perdón, era que tenía, creo que para el amigo era sobre la patente. Un amigo hizo una pregunta acerca de la certificación. Hay un problema, no sé si es en Colombia o está mal entendido. Yo fui instructor SENA, ¿sí? Sí, entonces, la pregunta es, ¿para construir una batería se requiere una patente o no? Una patente, o sea, para construirla nacionalmente, ¿te refieres a eso? Sí, es que alguien hablaba que él construía baterías y ustedes solicitan, o la persona que explicó requería unos protocolos que hay, pero ahí no escuché por ningún lado patente. Entonces era una inquietud que quedaría para el amigo que me antecedió, el expositor anterior. Ok, entiendo. No sé si de pronto estás ahí, Sebastián, y nos Sí, puedes de señor. pronto... Si me Gracias. permites ahí, a lo que me refiero, digamos, en cuanto a la fabricación nacional es, por ejemplo, el fabricante va a importar algunos productos o algunas piezas que son, que digo yo, para la fabricación de su producto final. Ese producto final puede ser, por ejemplo, un banco de baterías. Y en su importación él puede traer las celdas, puede traer el cableado, los encerramientos y demás. En su banco de baterías final, ese banco de baterías es a lo que yo me refería, que él estaría sujeto a certificar bajo un organismo como Lenor. Asimismo, dependiendo, puede que al importar también los productos, en este caso, por ejemplo, como las celdas, se le vayan a pedir cada uno de estos, certificación de estos productos. O a no ser de que se presente como una carta, una solicitud de exclusión ante la UCE. Pero pues lo que te digo, ese es un riesgo que finalmente pues se podría tomar si no se quiere acudir por el camino de la certificación para lo que son los productos para el ensamblaje final. Esto es en cuanto cuando el fabricante es nacional, pero
En cuanto al registro de patentes y demás, eso sí ya es algo pues totalmente aparte del proceso de certificación, que es el que nosotros adelantamos en Lenor. Finalmente, lo que nosotros desde Lenor intentamos garantizar a través del reglamento técnico es que el producto cumpla con los requisitos y las características mínimas de seguridad que nos exige el reglamento. No sé si de pronto Entendido, podemos gracias. colocar. Entendido, Sí, gracias. Listo, perfecto. Muchísimas gracias. ¿Tienes de pronto otra pregunta que me decías que tenías otra o ya esas eran esas dos preguntas? No, no, solo esas dos, gracias, muy amable. Listo, perfecto. Creo que hay otras tres personas con la manita levantada. Voy con Humberto Cepeda Sandoval. Muy buenos días, Huberto Certo. Muy buenos días. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Bueno, tengo un par de preguntas, voy a intentar fusionarlas en la misma comunicación. Con respecto al tema de las cargas y las descargas, que ustedes nos dicen que se pueden descargar las baterías en 2 horas y cargar en 2 horas. ¿Eso no pone en riesgo la vida útil de la batería o los ciclos de Qué vida? pena, Inge, es que no te logro escuchar muy bien. No sé si de pronto puedes acercarte un poquito y hablar un poquito más duro, es que no te alcanzo a escuchar. Ok, Qué pena con su merced. con respecto a las cargas y las descargas de la batería, en específica, la de ustedes, la SRE, Sí, hablando señor. por de la batería de 51.2 voltios, 100 amperios. Usted me Sí. dice que la puedo cargar y descargar en 2 horas. No se pone en riesgo la vida útil de la batería si esa batería yo le saco 50 amperios hora o la cargo con 50 amperios hora. No, señor, si su merced le saca, digamos que 50 amperios hora, la vida útil no. O sea, el BMS y la batería viene diseñada y digamos que para soportar estas descargas. Lo que sí hay que tener en cuenta es no descargarla más del 80% en este caso, ¿sí? O sea, si su merced le saca 50 por cada hora, le darían 100, la batería digamos que ya se descargaría completamente y descargarla al 100% sí impactaría directamente en los ciclos. O sea, mayor porcentaje de descarga, menor cantidad de ciclos. Pero el descargarla a 50 amperios por hora, que es lo que permite en este caso el BMS y la batería, pues no afectaría como tal en su vida útil. Oficialmente, los ciclos de vida que garantiza la marca, en este caso es RNE, con sus baterías, es si la descargamos al 80 o al 90, porque hay un poco confuso, hablan del 90, hablan del 80. Es principalmente dependiendo del C-rate, ¿sí? La capacidad, principalmente en 80, sin embargo, las nuevas importaciones y las nuevas capacidades que va a traer la batería van a venir con este 90%. Sin embargo, actualmente las fichas que tenemos en este momento son al 80%. Sin embargo, las futuras importaciones, como le comento, van a venir ya ahora al 90%. Ok. El voltaje de trabajo de operación de la batería oficialmente es 51.2. ¿Por qué la pregunta? Me voy a encontrar los casos en que no voy a poder tener la comunicación entre el inversor y la batería porque el equipo es otra marca y bueno, se presentan diferentes situaciones muchas veces. Me toca hacerle a la batería la configuración manual, perdón, al inversor la configuración manual para el trabajo, para el voltaje de operación y el voltaje de explotación. Sí, ¿Cuál señor. serían los voltajes recomendados para el caso de sus baterías? La SRN es una batería que la manejo mucho para configurarle al equipo en el voltaje de operación y el voltaje de explotación. Claro, sí, señor. Lo que sucede es que, bueno, ahorita todas nuestras baterías son 51.2 y me atrevería a decir que en el mercado ya todas son de 51.2 y no a 48. Esto que se debe principalmente a las celdas. Recordemos que finalmente la batería es un pack o son las series, las series, sí, las series de baterías o de celdas formando un pack o una batería completa. Entonces, en ese orden de ideas, cada celda es de 3.2 voltios. ¿Sí? 100 amperios cada celda, 3.2 voltios, 100 amperios. ¿Qué hacen los fabricantes? Cogen 16 celdas de 3.2 y la serían para formar el pack de 51.2 voltios, 100 amperios. Entonces, claro, a modo de configuración en los inversores, digamos que acá hago una salvedad, lo importante, digamos que lo esencial y para, digamos que también tener la mayor recomendación de parte del fabricante es que todas las baterías de litio que cuenten comunicación
pues efectivamente se comuniquen, ¿sí? Porque finalmente va a existir esa comunicación, ese protocolo y esa manera de carga y de descarga y balance que va a generar principalmente el BMS. Yo sé que para baterías o para inversores que no tengan, digamos que este protocolo de comunicación, los voltajes los vas a encontrar idealmente en las fichas técnicas. En este caso, los voltajes, recordemos que las baterías de litio no es como una batería de gel que tiene 4 etapas: bulk, flotación, absorción y ecualización. No, en este caso las de litio solamente tienen 2, que es un voltaje uniforme, como asemejándose al voltaje bulk, y el voltaje de flotación, ¿sí? Entonces, básicamente el voltaje de máxima carga para las baterías 51.2 está rondo los 56 o 58 voltios. Es necesario verificar la ficha técnica de cada batería y cada modelo en específico. Y el voltaje de flotación está muy similar, 4.4 voltios o 0.2 voltios por debajo de ese voltaje de máxima carga. Entonces, te voy a dar un valor muy aproximado. Haz de cuenta que el voltaje de máxima carga es, por ejemplo, un 56.8, un voltaje de flotación va a ser un 56.4, ¿sí? Para configurarlo de manera manual. Sí, y un voltaje de descarga, pues ahí sí, digamos que al tener comunicación por BMS se puede programar el SOC de que sea al 20%. El SOC es el estado de carga de la batería, ¿sí? Entonces, que no se descarguen más del 20%, indicando un 80% máximo de descarga, ¿sí? Pero en caso de que sea por voltaje, pues nos toca ya entrar a calcular más o menos ese 80% de descarga, qué voltaje vendría siendo, que va a ser un 46, un 45, dependiendo la batería y su ficha técnica, ¿sí? Pero entonces sería más o menos estos valores. Ok, bueno, ahí me queda un poco clara la información. Con respecto a la Listo. configuración de los equipos de sus marcas SRNE, es importante tener en cuenta, por eso se encarga el BMS, de escoger en la configuración del equipo el tipo de batería eh, para que haya una mejor comunicación en cuanto al trabajo de los dos equipos. Exactamente, sí. O sea, lo ideal es siempre seleccionar en la configuración del inversor que sea uno el tipo de batería. En este caso, por lo general en los inversores sale como L16 o LFP16. C16, recordemos que son 16 celdas. Y pues el protocolo de comunicación. Sí, nuestras baterías principalmente son por RS485, por CAN, y depende también mucho del inversor. O sea, el puerto de comunicación que tenga tanto el inversor y que sea, Y hay digamos que comunicación, equivalente a la batería. cuando ya hay comunicación por el cable entre el inversor y la batería, ya no necesariamente es tan estricto escoger el tipo de batería, o sí, porque yo siempre, a veces, porque no tenía clara, a estas alturas no tenía muy claro si la batería de litio de ustedes era de 16 celdas, ahorita me lo acabas de confirmar, entonces yo lo dejaba ahí como que en modo usuario, pero obviamente las comunicaba. Claro, si el inversor tiene la comunicación con la batería y existe el protocolo, lo mejor es sí o sí configurar esos dos ítems. Siempre el tipo de batería que quede litio, usuario, digamos que se puede usar, pero cuando no existe tanta comunicación, sí, que es cuando uno ajusta manualmente los voltajes. Pero si se va a configurar por BMS y por comunicación, lo mejor es poner tipo de batería L16 o LFP16 y el protocolo de comunicación, ya sea CAN o RS485, para que ya el inversor detecte la batería y pueda transmitir y recibir datos sin problema. Ok, muchas gracias. Esas eran las Listo, inquietudes. sí señor, con todo gusto. Ahora bien, si quieres, pues, por favor, bajar la manito para proceder con los demás. Ahora vamos con el señor José Uriel Patiño Torres. ¿Cómo estás, ingeniero? Buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, señor, muy bien, fuerte y claro. Bueno, nosotros el día de hoy estábamos pues como en el título de la presentación, el tema pues de protección contra incendios, ¿cierto? De pronto no hablamos mucho de eso en la presentación. Quería hacerles una pregunta muy específica respecto a las protecciones que, digamos, la marca SRN, ¿cierto? Nosotros hemos comprado. Sí, señor. Veo que en el manual, por ejemplo, no se tiene una recomendación de las protecciones en DC del breaker que se tiene. Yo tengo una duda en general de otras, digamos, otras marcas que uno de pronto ha visto o ha utilizado,
y es que recomiendan tener una protección de corrientes muy elevadas para lo que uno calcula. Entonces quería hacer esa primera pregunta respecto a las protecciones y digamos si las baterías son 0.C, entonces son de 40 amperios cada una hora y la otra, sobre las protecciones y de pronto un poquitico más sobre el tema más, como un poquito más de precisión respecto a las temperaturas de ambiente de operación y las temperaturas máximas antes de que la batería llegue de pronto a generar un estado de inseguridad o posiblemente pues como un incendio, ¿cierto? Esas dos cositas quería ver. Primero el tema de la protección de la batería y dos, cómo podemos, cuáles son las condiciones críticas para que en el momento, cuál es el punto crítico, vamos a decir, aquí posiblemente este ambiente tiene está muy encerrado, no hay mucha ventilación o algo con protecciones o alguna otra circunstancia que nos podría generar de pronto algún tipo de incendio. Y muchas gracias, ya bajo la mano. Listo, perfecto, sí, señor, no hay ningún problema. Claro, sí, o sea, lo que sucede, bueno, principalmente el tema de las protecciones, que fue lo primero que nombraste, como en algún momento de pronto lo mencioné, depende mucho del sistema, ¿sí? O sea, hay que, digamos que muy bien la acotación del tema del 0.5C, que nos indicaba 40-50 amperios máximo, es exactamente así. Pues, sin embargo, recordemos que esto pues es en operación normal. Recordemos que también existe un parámetro en la ficha técnica que dice como pico de arranque máximo que puede tener la batería, que es principalmente cuando nosotros usamos cargas inductivas de motores y que obviamente entra este pico de arranque que un motor suele ser el doble o incluso el triple de su capacidad nominal, demandando pues mucha más corriente, ¿sí? Acá claro está que digamos que ese pico de arranque está nombrado pues en cada referencia de cada batería, suele ser ese pico de arranque en amperios suele ser mayor al de la capacidad de la batería, o sea, si es de 100 amperios suele ser 120 o incluso más en pico de arranque, que dura pues obviamente por milisegundos. Entonces, eso debe ser a consideración del sistema. El tema de eso en cuanto a la capacidad, que si la batería solamente puede dar 40 amperios, no, pues en pico de arranque puede dar más. En cuanto a la protección, pues va a depender igualmente de lo mismo. Entonces, si yo sé que tengo una carga inductiva, ¿cuánto es el pico de arranque máximo que voy a tener? Y cuánto va a ser, digamos, que mi protección que voy a tener precisamente para ese momento. Entonces, digamos que, claro, el manual menciona principalmente que debe haber unas protecciones, el cableado, de pronto cuál es su corriente máxima, pero no sé exactamente qué protección debe haber ahí, pero vuelve y juega. Es un tema de consideración dependiendo la corriente máxima que debe tener. Lo que sí se debe asegurar es que, digamos que recordemos que igual las protecciones tienen un tiempo de respuesta en el que máximo de milisegundos en que detecte que la corriente no fue un pico de arranque que subió ese amperaje y abajo, sino que también tiene un tiempo de respuesta de que si ese amperaje se mantiene, ahí sí se salta la protección, hablando digamos que de un termomagnético, ¿no? Entonces, la protección sí digamos que va a depender mucho del sistema, de cuántas baterías tengamos, si tenemos un bus bar o no. Entonces, no es mucho a consideración y eso sí, digamos que el manual pues, no lo puede decir porque no lo puede generalizar. Punto 2, el tema de las temperaturas igualmente está dado en la ficha técnica de cada batería, los rangos de temperatura de operación, ¿sí? Entonces, por eso estaba la acotación de que en un cuarto ventilado, con un tema de extractor, con un ventilador, si la zona o el lugar donde está, los equipos y digamos que las cargas, pues generan mucho calor que pueda estar entrando a la batería y provocando, digamos que estos fallos. Acá claro está que es un tema de que pues se debe controlar y el BMS no solamente mira voltaje, el BMS también mira temperatura en las celdas. BMS también es inteligente y dice, yo tengo una celda, el pack de celdas está muy caliente, yo necesito regularme y la batería entra como en estado de alarma de sobretemperatura. Si detecta este símbolo de alarma de sobretemperatura, regula su carga y dice, no, es que no le puedo estar dando estos 50 amperios en este momento máximo, puedo darle 30, 20. ¿Sí? Y esto es mucho importante en el tema de la comunicación y obviamente de un entorno regulado. ¿Sí? Entonces, el rango de operación está dicho en, qué pena, está dicho en la ficha técnica igualmente. ¿Listo? Que es principalmente como de 0 grados hasta, incluso desde menos 20 grados, como hasta 60, 70 grados, si no estoy mal. Igualmente eso lo dice en la ficha técnica muy puntualmente. No sé si me faltó algo, Inge, ¿me confirmas? No, está bien. De pronto una recomendación, en caso tal que se presente el incendio, ¿qué tipo de extintor debería tener uno? Por ejemplo, ¿cierto? Uno no está exento que el BMS falle y no sense bien la temperatura y siga derecho. Claro, sí, señor. Y de una vez les adelanto algo.
a ustedes, digamos que ahorita actualmente, pues dadas las, digamos que estas medidas, estas consideraciones que estamos teniendo, no solamente quedarnos acá, sino implementar algunas baterías para el futuro. Digamos que esta es una de las primeras campañas que estamos haciendo, recomendaciones y todo, al igual que los fabricantes, como bien saben ustedes, tenemos nosotros contacto directo con las fábricas para mejorar día tras día en cuanto a las consideraciones. Sin embargo, les voy adelantando, en un futuro vamos a traer, vamos a implementar en las baterías un sistema de seguridad como un aerosol que va básicamente en dado caso que, así como bien lo mencionas, que algo falle, nada es perfecto en esta vida, entonces que algo falle, que se genere alguna chispa interna o algo así, un sistema apague o extinga internamente la batería para que la llama no se siga extendiendo. Entonces, este sistema va a ir implementándose en futuras órdenes, ¿listo? Entonces, igualmente vamos a mencionar, vamos a hablar cómo va a funcionar todo esto, pero igualmente todas esas consideraciones, nosotros igualmente los escuchamos a todos ustedes para que el desarrollo del producto y de cada vez en las baterías pues sea cada vez más seguro y más público y se tengan más cuidados al momento de trabajar estas baterías. Muchas gracias, muy amable. Con mucho gusto. Vamos con el siguiente, el ingeniero Fausto López. Sí, buenos días. Buenos Mi días. pregunta era respecto a la temperatura que ya resolviste. ¿Sí? Ah, ok, ingeniero. Pero Listo, también perfecto. tengo otra consulta respecto al voltaje de flotación que ahorita hablaste. Ok. Tú dices que, o sea, digamos, 16 celdas por 3.2 da 51 puntos, es el voltaje nominal que trae de placa la batería, ¿cierto? Sí, señor. La voltaje de flotación dices pues un valor aproximado de 56.4. Aquí cada celda quedaría más o menos a 3.5 voltios. ¿Sí? O sea, ese sería el voltaje, digamos, ideal de flotación de la batería. Sí, señor. Sí, digamos que el valor exacto está siempre en la ficha técnica, pero sí, o sea, viéndolo por celda, está entre 4.5, 3.5, 3.4 por celda. Digamos que el voltaje de flotación donde se mantiene y uno dice la batería está totalmente cargada. Claro está que la batería va a tener una autodescarga si no se utiliza o se usa, pero el voltaje nominal estable es ese por celda. O sea, 3.2, flotación digamos que 3.4, 3.5 y ya máxima carga será entre 3.5 y 3.6 por celda. Listo. Y otra pregunta, el nivel de descarga de la batería de litio, ¿hasta qué porcentaje se maneja? Qué pena con su merced, no lo escuché muy bien. ¿Me puede repetir, por favor? ¿Qué nivel de descarga en porcentaje se maneja en baterías de litio? ¿Qué porcentaje de descarga? Principalmente 80, 90% o incluso 70%. O sea, ese es el máximo recomendado para asegurar, digamos que en este caso 6.000 ciclos. Pero usted puede divinamente hacer 50, 40, 20, incluso 100, pero si lo hace al 100%, pues las baterías van a, digamos que, decaer su vida útil más rápidamente. O sea, a mayor porcentaje de descarga, menor son los ciclos y a menor porcentaje de descarga, mayor son los ciclos. Es inversamente proporcional. Muchas gracias, ingeniero. Con mucho gusto, sí, señor. Listo, vamos a pasar ahora, por favor, al ingeniero Ricardo Garavito. Cuéntanos, Inge. Bien, bueno, te comento, nosotros tenemos soporte y mantenimiento de equipos con baterías de litio y tenemos los equipos de prueba para esas situaciones. En el Ok. evento, en el evento de que ya la batería ha cumplido su año de garantía y comienza a tener alguna falla, puede ser por celda o puede ser por BMS, ¿ustedes pueden suministrar los equipos o ya nos tocaría a nosotros buscar el reemplazo? Sí, señor. Digamos que inicialmente nosotros en Ecosostenible, pero recordemos que las baterías de litio, específicamente las de SRNE, en este caso nosotros dábamos 3 años y ahorita con el fabricante estamos viendo para aumentarlas a 5 años, ¿sí? Entonces, esto en las garantías, pues menciona el nivel
de calidad del producto, ¿sí? Que pues al ser una garantía más extensa, se asegura de que las celdas se asegura de que las celdas pues están, o sea, son realmente confiables. En el caso de repuestos, claro está, digamos que en el tema de los BMS, conectores, de pronto alguna tarjeta de comunicación, nosotros podemos contar divinamente con todos los repuestos. Entonces, pasada la garantía, nosotros podemos obviamente dar ese respaldo. Tema de las celdas sí es un poco más complejo porque las celdas sí ya vienen soldadas entre celdas, vienen en serie y ya vienen soldadas bajo una máquina y una soldadora industrial. Entonces el decir, no, es que tal celda se averió, tengo que cambiar la otra celda, no es sencillo porque esto sí ya se hace directamente en la fábrica bajo los estándares directamente allá en China. Entonces, celda sí no podría ser, digamos que cambiada, pero tema de tarjetas, BMS, sí nosotros damos el respaldo. Ok, sí, no, el tema del cambio de la celda, pues nosotros tenemos los equipos para evaluar celda por celda. Si ya el compromiso del equipo tiene más del 20 o 25% de compromiso en la celda, se recomienda cambiar todo el banco. Pero nosotros podemos realizar un cambio de celda o cambiar el banco completo de las celdas. Comprendo. Con, Deberíamos con, entrar ya ahí a consideración realmente, y se sí, tocaría validar porque sí, digamos, a día de hoy, para serte sincero, el tener celdas de repuesto, por decirlo así, en el momento no, pero podríamos entrar a consideración de pronto en algún momento. sí, es por la configuración físico-química de cada celda. Entonces, Exactamente, sí, ese que es cada celda. ese es el detalle, porque hemos encontrado 2, 3, 5 celdas completamente hinchadas. Entonces ya ese equipo no es viable, ¿sí? Pero el BMS sigue cumpliendo su función. Entonces ya se utilizan en un segundo nivel, en equipos de menos consumo. Sí, Pero sí, digamos bueno, que inicialmente si una batería, una celda está, así como se menciona, inflada, hinchada, pues sí, ya quiere decir que la celda en algún momento sufrió de pronto un sobrevoltaje que hizo que el material físico-químico pues se averiara y generara este abultamiento en la celda. Pero sí, ya tocaría entrar a validar, ingeniero. ujú. Ok, gracias. Listo, ingeniero, que esté muy bien. Gracias. El ingeniero William Lagos, ¿te escuchó? Sí, vamos, sí, en el tema de protecciones de baterías, yo creo que sí eso deben aterrizarlo de alguna manera, darnos alguna indicación, porque la inversión que se hace no es cualquier bobadita, me hago entender. Uno normalmente en Sí, las claro. zonas donde nosotros estamos, son zonas centralizadas que se meten o que nos incluimos en veredas. Nosotros podemos estar de aquí a 2 horas de una vereda, esperar que la batería llegue por logística al lugar donde estamos, volverla a llevar, conectarla. Y aunque uno haga los cálculos que normalmente le enseñaron a uno cuando hizo el curso, ¿sí? De mirar el cálculo de la potencia del inversor sobre la tensión de las baterías, pues da protecciones bastante altas. Una protección de esas de 2 por 60, bueno, en DC puede estar costando 450.000 pesos. ¿Y a qué Claro, voy? sí, Que sí. pues hay que mirar de alguna forma cómo tener en cuenta los detallitos porque vale más la protección a veces que la misma batería o que, bueno, todo lo que, la logística que uno debe generar de aquí hasta donde está el cliente. Y pensar que de pronto hay que tener un extintor, pues sí, hay que tener un extintor para cualquier inquietud, pero es como decir, listo, ¿no? Pues ustedes miren cómo se defienden, calcúlenla y cuando se les quemen, pues nos avisen, compre otra. ¿Me hago entender? Sí, claro, sí, señor, totalmente. Sí, digamos que pues es un tema de manejo y va mucho a lo que les decía anteriormente, el tema de consideración con las baterías y depende de cada sistema, porque sí, es claro está que digamos que una protección en DC, así como su merced dice 2 por 60 o incluso más, pues suele ser una protección bastante costosa, pero sí, digamos que pues toca entrar a validar o de pronto hacer como una guía un poquito más práctica como para decir si usted tiene tanto consumo, qué protección necesita, Bueno, como para entonces sí hay previamente soluciones, tener. sí, decide mirarlo desde el fabricante porque dejarlo a la deriva, ¿qué hace uno? Le voy a dar un ejemplo que me ha pasado personal. Y es que
yo no solo busco un proveedor que me dé precio, sino que me dé soporte. Y en estos lugares donde estamos, el soporte para uno es indispensable en cualquier momento. Uno se va para una vereda un domingo y el domingo ya no hay soporte. Así uno que los cálculos de uno los hace uno y lo instala como cree que va a funcionar o debe funcionar de acuerdo a los cálculos que se hacen. Pero si llega a fallar en algún momento, la logística de uno es volverse a ir hasta allá otra vez sobre garantía. Si llega a fallar en un momento, el cliente empieza, él no le dice a uno, porque pues en las veredas la gente de campo no le dice a uno nada. Le gusta es hablar detrás de uno y decir, no, ese man no sabe, ese técnico es malo. ¿Sí me hago entender? Entonces, la primera impresión es la que vale siempre en todo este tema de instalaciones. Le digo yo por la experiencia propia, ¿me hago entender? Entonces, sí, son detalles que de pronto hay que ir teniendo en consideración y esas capacitaciones serían bueno sacarlas. Ahí es donde uno, le digo yo, en mi experiencia propia, de pronto empieza a enamorarse de un proveedor y dice, listo, voy a quedarme con este proveedor porque me da soporte, porque está pendiente, porque me saca de inquietudes que de alguna otra forma hacen que mi presencia del cliente diga, oiga, este técnico por lo menos me resuelve los problemas, me soluciona problemas, porque uno realmente no está vendiendo, uno no está vendiendo solo equipos, está solucionando problemas en las veredas. La luz es mala, la energía es mala, se va, cuando llega por ahí a los 2, 3, 4 días, si llega se tira los equipos, y el cliente hace una inversión de, un ejemplo, 3, 5, 7, 10 millones de pesos, y que se dañe una batería. Usted sabe que el costo más alto en un proyecto de energía solar son las baterías. Entonces, se lo comento, ingeniero, porque pues, le digo, son sinsabores que uno tiene desde el proceso comercial. ¿Me hago entender? Bueno, desde el proceso técnico, realmente. Sí, igualmente, pues la idea es hacer cada vez más práctico, más de manera más, digamos que sencilla, todo este tema de las soluciones, de pronto de las guías de instalación, para que ustedes tengan pues todas las herramientas y pues obviamente en conjunto con nosotros el tema del soporte, si obviamente hay un tema en específico, quizá de un horario, pero lo mantenemos inicialmente pues en el momento más rápido posible para todos ustedes para darles la solución. Igualmente el tema de las guías y todo lo que estamos hablando, lo iremos desarrollando y todo este tema de capacitaciones para que todas las dudas de ustedes pues solucionadas. De pronto digamos que para eso son estos espacios, para escucharlos, para igualmente conocer todas sus inquietudes y opciones de mejora para todos nosotros. Claro, bien, claro. Y le agradezco porque, lo que le digo, en últimas, pues, uno instala una marca con otra marca en baterías e inversores, entonces ya toca llamar al uno para que le dé soporte y al otro para que le dé el otro soporte. Pero si uno llega a tener esa fidelización de parte de ustedes, donde nos digan, oiga, venga, ¿sabe qué? ¿Por qué no trabaja solo con mi marca? Y yo le digo cómo debe hacer todo realmente. Y me dice, bueno, listo. De pronto puede ser un poquito más costoso, pero me dice, listo, tengo un soporte que me garantiza que lo que está funcionando de tal maravilla que uno de alguna forma convence al cliente para que me compre a mí, porque yo le estoy vendiendo y no se lo compro a otro. Ingeniero, qué pena, un segundito que es que creo que ya denme un segundo, por favor. Me escucho nuevamente, qué pena con su música, que no lo escuché al final, qué pena con ustedes. No nos estamos, sí, se perdió como la comunicación. Sí, sí, señor, que discúlpeme. Sí, ingeniero, o sea, digamos que sí, digamos que buscamos eso, realmente nuestro catálogo y nuestra disponibilidad, nuestro brochure principalmente ecosostenible con todos nuestros productos, pues contamos yo con prácticamente toda la solución, desde controladores hasta baterías, hasta desde PWMs, pasando por cableado, protecciones en DC, hasta baterías, soluciones híbridas, soluciones on-grid, incluso con sistemas de alto voltaje de sistemas BESS. Entonces la idea sí es ir conociéndonos, ir terminando de alinearnos y obviamente pues ofrecer las soluciones. Claro, y lo vea, normalmente uno hace estos temas porque de alguna otra forma es un tema de trabajar llave en mano, me hago entender. Y
Y si podemos trabajar en llave de mano, lo que le digo, ustedes terminan fidelizándolo a uno cuando hacemos trabajos llave de mano. Créame que el tema del precio en últimas es un tema comercial que uno hace, ¿sí? Pero claro, el tema es que todo funcione como debe ser para que uno diga, bueno, listo, me caso con sostenible y voy a tener ese respaldo técnico que realmente uno necesita para que todo funcione como debe ser. claro, Y sí, fluya, señor. porque si nosotros no vendemos, pues con todo el respeto, ustedes tampoco venden, ¿sí me hago entender? Sí, claro, sí, señor. Totalmente. Sí, la idea es que, digamos que, no sé si su merced ha tenido la oportunidad de pronto de hablar con nuestro equipo técnico, Sí, en precisamente soporte. por eso le digo esto. Ok, Si me hago entender, o sea, no lo diría ahorita si ya no hubiera tenido el sinsabor. Sí, me hago entender. Mire, usted me puede dar, hago un ejemplo. Me vendió 10 baterías para 10 proyectos diferentes. Pero lastimosamente, algo que me enseñaron los ingenieros con los que estudié y todo eso, me decía, William, siempre en el tema técnico va a haber alguien que mira toda la pared en blanco, pero encuentra dónde está la mancha. Y sí, es sí, señor. así. Sí, ingeniero, igualmente pues la idea es ir mejorando y como le digo, todos estos temas de comentarios, todos estos temas son opciones de mejora y nosotros los escuchamos a ustedes y la idea es mejorar. Eso, esa es Así la idea, que, sí mejorar. Y uno les dice es sí, por eso, señor. precisamente porque mejoremos de lado y lado, ¿no? Exactamente, sí, señor, sí, ingeniero, perfecto. Increíble, muchas Eh, gracias. Listo, ingeniero, con todo gusto. Si quieren, vamos ya finalizando la jornada de preguntas porque el webinar ya está programado y qué pena con ustedes. Cuéntame, ingeniera Estefanía. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, tengo una consulta. Por ahora, mientras se implementa el aerosol de seguridad que mencionaste anteriormente, ¿qué implemento podemos utilizar para controlar un conato de incendio en las baterías de litio? Principalmente, digamos que lo esencial es que en cualquier instalación eléctrica haya un extintor, ¿sí? Dependiendo de la categoría y digamos que el tipo de conato, así como mencionas, el aerosol que en dado caso tendría las baterías es para extinguir digamos que el oxígeno que se produce a través de la llama para que ya no, pues, siga produciéndose la combustión, ¿no? En el caso de las instalaciones, para que ustedes tengan la seguridad y como en algún momento mencionaba Sebastián, hay un ensayo de cortocircuito y que la batería pues no vaya a generar como tal el problema de que se explote o se incendie como tal la celda. Principalmente donde está el problema es en la tarjeta BMS o en el cableado y asimismo en la carcasa, que es donde finalmente se carbura, se incendia como tal. Entonces, es un extintor, digamos que para equipos eléctricos en general, para el tema de tarjetas, el conato que se utiliza para todos estos equipos electrónicos, ¿sí? Porque principalmente lo que combustiona no es como tal la celda, sino es la tarjeta electrónica, los componentes electrónicos, el cableado, es finalmente lo que genera en dado caso la llama. No es como tal la celda, porque la celda viene con todos los ensayos y todas las protecciones y todos los ensayos mínimos que mencionamos de protección de la celda. Es como tal los demás componentes los que se incendian. Entonces sería utilizar un extintor que se usa para equipos electrónicos. Ok, comprendo. Y si en algún momento se llega a presentar un incendio en una celda, es igual a si fuera una batería completa. Digamos que el tema de la batería, o sea, no se ha presentado, digamos que las baterías donde de pronto más se ha visto este fallo o que dicen que no se incendió una batería de litio, es un componente distinto, que es las baterías de litio tipo ion de litio, que son solo como litio y fósforo. Pero al nosotros tener baterías de litio, hierro, fósforo y oxígeno, hace que estas baterías finalmente no sean tan propensas a extinguirse. Y en algún momento pasa algo de que esa celda, hay dos tipos de celdas, celdas tipo A y celdas tipo B. Las celdas tipo A son las mejores y son las que nosotros manejamos, y las celdas tipo B, que son celdas como por decirlo así de menor calidad, que quizás pueden ser un poco más propensas. Si en algún momento se presenta algo o por específico del litio, lo mejor es sí o sí, o sea, el litio como tal, el componente litio, el elemento litio, no es, actualmente no hay un componente que elimine el litio,
¿sí? O sea, que extinga el litio como tal, incendiándose. Es muy difícil que se incendie como tal el litio, pero no hay ningún componente que lo pueda extinguir. Lo mejor o lo único que se puede hacer es, si acaso, taparlo con una caneca o con alguna superficie metálica para que el mismo litio se extinga solo, ¿sí? Pero digamos que de alguna medida para el litio no, igualmente nuestras baterías no llegarán a ese extremo porque como te digo son los otros componentes y pues las celdas son de muy buena calidad, de la calidad más alta que son las tipo A. Pero en algún momento como tal un conato que apague el litio no hay, o sea, litio no hay. Igualmente no son como esos videos que circulan que son que las baterías de litio se incendiaron y demás. Esas son otro tipo de litio, no es litio ferrofosfato. Ingeniero, las baterías de litio ion fosfato no tienen combustión espontánea. Las baterías de ion de litio pueden tener combustión espontánea, inclusive por transporte. Cualquier cambio brusco en su composición química puede ser reaccionante para un evento adverso de fuego. Entonces, ion de ion fosfato no tiene ese problema. Sí, exactamente, sí, no, digamos que todas las baterías de litio en su transporte, digamos que por eso hay que no se pueden transportar por avión o que son sí o sí marítimas por el tema de su composición, hay unas normas establecidas aparte de fabricación también de transporte que sí o sí se deben mantener para que no haya este tipo, así como ustedes lo dicen, de combustión, ya sea en el transporte, en la instalación, ni ningún tipo, por el tipo de celda y su composición química. Muchas gracias, ingeniero, por el aporte. Ingenieros, ya para ir acabando, no sé, el ingeniero Alex Ponce, cuéntame. Buenos días, ingeniero, ¿cómo está? Buenos días a todos. Muy bien, señor, qué pena. ¿Puedes hablar un poquito más duro, que es que no te escucho bien? Más que todo, con una pregunta, yo quisiera saber si hay alguna clase de monitoreo en tiempo real, alguna app que podamos mostrarle a nuestros clientes y darle solución al cliente final para que ellos tengan conocimiento de su estado de batería, monitoreo. Claro, sí, señor. Principalmente si ponen nuestras baterías en conjunto con los inversores, digamos la batería SRNE con SRNE, estas baterías y estos inversores cuentan con un módulo Wi-Fi ya incluido en el cual muestra aparte el monitoreo como tal del inversor, muestra el monitoreo de la batería, cómo está trabajando, qué carga, qué descarga, qué temperatura. Igualmente, para solo la propia batería, la aplicación igualmente de SRNE se puede monitorear y se puede entrar directamente a la batería y verificar su estado de carga, descarga y temperaturas. Entonces, esta aplicación sí está en nuestro canal, igualmente se encuentra, igual podemos resolverla. O sea, ese sí está. ¿Listo, ingeniero? Excelente, ingeniero, gracias por la confirmación. Y otra Perfecto. consulta, me gustaría saber si van a compartir la presentación, vas a compartir la presentación, vas a compartir Claro, la sí, presentación. sí, al finalizar nosotros la publicaremos y compartiremos la presentación. ¿Listo? Muchas gracias, ingeniero. Perfecto. Con mucho gusto. Cuéntame, ingeniero Nafir Chams. ¿Ingeniero? Perdón, como el ingeniero no contesta, bueno, escribí un aporte ahí para la persona que estaba diciendo que a veces yo fui a visitar, pero no a mantenimiento. Una vereda muy lejos con 3 horas. Se le había descargado la batería, entonces para sacar eso de allá, entonces yo le aconsejé, menos mal que llevaba en el carro un cargador de batería y ahí se solucionó todo. Que tengan un cargador de batería. Cuando el proyecto sea pues costoso, ¿no? Sí, claro, sí, digamos que ya son las medidas que dependiendo la distancia, pues se deberán tener. Pero listo. Ingenieros, agradezco mucho la asistencia de ustedes. Muchas gracias por sus aportes, por sus preguntas. Espero haya sido muy abastecedor para todos nosotros esta charla y poder estar así. Si de pronto tienen alguna duda en específico, ya se las podemos contestar directamente por interno para ya darle cierre a este webinar que ya vamos un poquito pasados de las horas. Igualmente ya les contestamos de pronto si tienen más dudas directamente, ¿listo?
Pues el voltaje mínimo recomendado, un DOD cercano al 100%. Lo esencial es que no bajen de 44.5 voltios, ingeniero Nafir Chams, como contestando tu pregunta. O sea, eso ya, es que si ya se descarga más del 44, ya entra en riesgo de pronto la celda de sobredescarga, sobrevoltaje, y pues sería preocupante. Igualmente en las baterías, en las fichas técnicas están todo este voltaje para que lo tengan muy en cuenta, ¿listo? Igualmente pueden visitar nuestras páginas, nuestras redes sociales, YouTube, donde estamos constantemente subiendo todos los videos, dudas técnicas, webinars y todo lo relacionado a la energía solar. Nuevamente, muchísimas gracias por asistir, por estar todos acá, por estar tan activos. Los esperamos en una futura ocasión. Muchas gracias por todo. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Así es, ingenieros, muchas gracias. En el cuadro de mensajes les dejamos una encuesta de satisfacción para que por favor nos ayuden a llenarla, pues esto nos permite mejorar en nuestros próximos webinars. Muchas gracias a todos por su participación. Que estén bien. Hasta luego. La presentación la estaremos enviando a sus correos electrónicos. Todas las personas que se registraron y dejaron sus correos electrónicos, ahí estaremos enviando la presentación. Y deben estar pendientes a nuestros canales porque también publicaremos este contenido por nuestro canal de YouTube. ¿Listo? Que estén bien. Muchísimas gracias.